Ya hemos visto los valores del seno y el coseno para algunos ángulos en particular. Por ejemplo, hemos visto ya cuánto vale el seno y el coseno para un ángulo de 0 grados. Ya vimos que cuando consideramos un ángulo de 0 grados, en la circunferencia el punto que se describe es el punto de componentes 1, 0. Y la primera componente era el coseno y la segunda era el seno. Por eso podemos decir que el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. También para el ángulo de 90 grados, para el ángulo recto, el punto de la circunferencia al que se llega contemplando un ángulo recto es el punto 0, 1. 0 es la primera componente, que es el coseno, 1 es la segunda componente, que es el seno. Entonces podemos asegurar que el seno para un ángulo de 90 vale 1 y el coseno vale 0. Nos va a interesar particularmente tener a mano cuánto vale el seno y el coseno de estos tres ángulos en particular. Cuando nosotros consideramos alguno de estos tres ángulos sobre la circunferencia, marcamos el punto, no es fácil de leer cuánto vale la primera y la segunda componente. Por lo tanto, vamos a pensar en los triángulos rectángulos que habíamos trabajado al principio. Empecemos por el ángulo de 45 grados. 45 grados es la mitad de un ángulo recto. Entonces podríamos pensar que si consideramos un cuadrado, y dentro del cuadrado trazamos una diagonal, una propiedad es que la diagonal divide a el ángulo en dos partes iguales, ¿no? En el caso de ser esto un cuadrado, ¿no? Entonces, supongamos que este cuadrado tiene un lado que mide X. Y por lo tanto, el otro lado también mide X. Y consideremos una diagonal que mide una unidad. O sea, consideramos un cuadrado que tiene una diagonal de longitud 1. Por lo tanto, si este ángulo mide 45 y es parte de un cuadrado de diagonal 1, podemos asegurar, como ya habíamos dicho en su momento, que el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tendríamos que escribir así entonces, porque el cateto adyacente mide X y la hipotenusa 1, y que el seno de 45 sería el valor del cateto opuesto, que mide X, sobre la hipotenusa. O sea, para un ángulo de 45 grados, el seno y el coseno valen lo mismo, a diferencia de lo que pasaba con un ángulo de 0 grados o de 90. ¿Sí? Y este valor es exactamente X, ¿no? Porque X sobre 1 es 1. Y si queremos descubrir el valor de X, podamos pensar en este triángulo rectángulo con dos catetos que valen X y una hipotenusa que vale 1, y podemos usar el teorema de Pitágoras. Podemos decir que uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que 2 veces x al cuadrado vale 1 y por lo tanto x al cuadrado vale 1/2. Aplicando raíz cuadrada de ambos lados, nos quedaría a la izquierda módulo o valor absoluto de x, a la derecha raíz cuadrada de 1/2. Pero como estamos buscando un valor de x positivo, es correcto decir que el valor de x que buscamos es la raíz cuadrada de 1/2.
que sería lo mismo que raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2, y racionalizando el denominador, esto sería lo mismo que raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que el coseno de 45 grados es el valor de x, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2, y el seno de 45 grados es el mismo valor. Así que podríamos venir a esta tabla y completar raíz cuadrada de 2 sobre 2 en ambos casilleros. Bien, respecto del seno y el coseno de un ángulo de 30 o de un ángulo de 60, vamos a pensar de esta manera. Vamos a pensar en un rectángulo, perdón, vamos a pensar en, primero vamos a pensar en un triángulo equilátero, ¿sí? Recuerden que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados congruentes, midiendo lo mismo. Y a todo triángulo equilátero le pasa que sus tres ángulos también son iguales. Recuerden que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, o sea que cada ángulo mide 60 grados. Bien, si yo a este triángulo lo parto en dos partes iguales, congruentes, con un segmento que sea perpendicular a la base y que pase por el vértice opuesto, si yo lo parto con un segmento así, entonces lo cierto es que este segmento parte al ángulo de 60 grados en dos partes iguales, es bisectriz de este ángulo, así que deja un ángulo de 30 de este lado y un ángulo de 30 de este otro. ¿Sí? Vamos a tomar registro de eso, aunque todavía no lo vamos a usar. Entonces, este ángulo hasta acá es de 30 grados. Por lo tanto, vamos a considerar el triángulo que nos quedó del lado izquierdo. Es un triángulo rectángulo porque yo partí con una línea perpendicular a la base, así que acá hay un ángulo de 90 grados. Y cuando partimos de esta manera, la base se parte en dos partes congruentes también. O sea que si yo me llevo este triángulo rectángulo del lado izquierdo, lo dibujo aparte, tengo el ángulo de 90 grados, tengo el ángulo de 30 grados, tengo el ángulo de 60 grados y tengo una hipotenusa que mide x. Tengo una base que mide la mitad de x, sería x sobre 2, y tengo una altura que en principio no sé cuánto mide, pero con Pitágoras podría averiguar. No voy a poder descubrir la longitud exacta porque por supuesto va a depender de x. Ahora yo podría decir que este cateto al cuadrado, que sería x sobre 2 al cuadrado, más este cateto al cuadrado, h al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, a x al cuadrado. Por lo tanto, puedo despejar h. En principio, tendría que h cuadrado es x cuadrado menos x sobre 2 al cuadrado, que podemos distribuir el cuadrado y me quedaría x cuadrado sobre 4. Y por lo tanto, acá nos estaría quedando que h cuadrado es esta resta. Tengo un x cuadrado al que le saco un cuarto de x al cuadrado, me da 3 cuartos de x al cuadrado. Y para despejar h tendría que aplicar raíz cuadrada de ambos lados. Tendría que poner módulo, sería lo correcto, pero como tanto h como x son las longitudes de los lados de un triángulo, son medidas positivas, o sea que yo estoy buscando dos números, o estoy hablando de dos números x y h positivos, tal que el cuadrado de h es las tres cuartas partes del cuadrado de x, así que si aplico raíz cuadrada
No hace falta que escriba el módulo y luego las dos soluciones y luego descarte la negativa. ¿Está bien? Voy a directamente decir que h es el cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de 3 cuartos por x cuadrado, y esto sí es la raíz cuadrada de 3 cuartos, que es la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2 por x. ¿Está bien? Eso es lo que mide entonces la altura. Por lo tanto, nuestro triángulo, de vuelta, tiene un ángulo de 60, un ángulo de 30, un ángulo de 90, una hipotenusa que mide x, un cateto que mide, cateto adyacente al ángulo de 60 que mide x sobre 2 o un medio de x, y una altura que mide la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x. Por lo tanto, si quiero plantear cuánto vale el seno y el coseno de 60, recordemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, podría asegurar que el coseno de 60 grados es el cateto adyacente, que fue x sobre 2 dividido la hipotenusa, esto es un medio. Y el seno de 60 grados es el cateto opuesto, que era la altura, raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x, raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x, sobre la hipotenusa que es x, esto es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, un ángulo de 60 grados tiene un coseno que vale un medio y un seno que vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así que podemos ir a completar la tabla para el ángulo de 60 grados. ¿Sí? El coseno es de un medio y el seno es de raíz cuadrada de 3 sobre 2. Con el cálculo que hicimos recién, también vamos a poder calcular el seno y el coseno del ángulo de 30 grados, porque en este triángulo donde expresamos los catetos y la hipotenusa en relación a x, un ángulo es de 30 y el otro es de 60. Entonces, si yo ahora quisiera saber el coseno de 30, tendría que agarrar su propio cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa, y para el seno de 30 su propio cateto opuesto, que es este, sobre la hipotenusa. Entonces voy a decir que el coseno de 30 grados es su cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2, raíz cuadrada de 3 sobre 2 por x sobre la hipotenusa, que es x, y esto es raíz cuadrada de 3 sobre 2. De la misma manera, el seno de 30 grados es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, que se expresa como x sobre 2 sobre la hipotenusa. Esto es un medio. Así que tienen los valores de seno y de coseno intercambiados. ¿Sí? El seno de 30 es un medio y el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. De esta manera hemos construido una tabla que vamos a utilizar bastante, porque nosotros ya habíamos visto en el primer video que cuando queremos calcular el seno o el coseno de un ángulo cualquiera, como había surgido en los problemas de 70 grados o de 20 grados, sucede que lo tenemos que buscar con la calculadora nos devuelve un número irracional que estamos obligados eh, a redondear, a cortar, a aproximar. Entonces no podemos decir en general una cantidad precisa, una cantidad exacta. Siempre tenemos que decirlo de forma aproximada. Bueno, con estos ángulos en particular, de 0 grados, de 30 grados, 45 grados, 60 grados o 90 grados, tenemos la posibilidad de decir una cantidad exacta
para el seno y para el coseno. Entonces vamos a usarlos como referente y muchos de los problemas que vamos a trabajar los vamos a trabajar para estos ángulos. O sea, los ángulos que van a venir presentados en los problemas no van a ser como en nuestros problemas del inicio de 70 grados, de 48 grados y demás. Si esa fuera la situación, vamos a estar, no vamos a poder hacer un análisis como el que hicimos ahora, vamos a tener que recurrir a la calculadora y vamos a tener que trabajar con un valor aproximado del seno y el coseno. Pero para estos ángulos en particular, eso no va a suceder. Recordemos que estos ángulos podrían venir expresados también en radianes, o sea, 0 grados, que recordemos que es 0 radianes. 30 grados, que eran pi sobre 6 radianes, 45 grados, que eran pi sobre 4 radianes, 60 grados, pi sobre 3 radianes y 90 grados, pi sobre 2 radianes. Vamos a trabajar entonces con las cantidades exactas de seno y de coseno de estos ángulos y también de otros ángulos que están emparentados con ellos. Ya habíamos visto que si considerábamos un ángulo alfa o un arco T que le correspondía a ese ángulo alfa en la circunferencia, describíamos un punto y ese punto tenía una primer componente que coincidía con el coseno de ese ángulo alfa o de ese arco T y la segunda componente que coincidía con el seno. Entonces, por ejemplo, ahora sabemos que si tomamos un ángulo de 45 grados, el valor del coseno es raíz cuadrada de 2 sobre 2 y el valor del seno es raíz cuadrada de 2 sobre 2, como anotamos en la tabla recién. Si tomamos un ángulo más pequeño de 30 grados, sabemos que el valor del coseno es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el del seno es un medio. Y si tomamos un ángulo de 60 grados, el valor del coseno es un medio y el de el seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2. También sabemos y escribimos en la tabla que si el ángulo es un ángulo recto, el valor del coseno es 0 y del seno es 1. Ahora, sabiendo el valor del seno y del coseno de un ángulo, supongamos que estoy en esta situación, ¿sí? Que conozco mi ángulo, supongamos de 60 grados, o mi arco de pi sobre 3 radianes, y conozco el valor del seno y el coseno, sucede que por simetría yo puedo acá observar que este arco que voy a marcar acá, todo este arco que marco acá, ¿sí? Es congruente a este arco que está acá. Porque fíjense que inicia desde la semicircunferencia y llega a la misma altura, llega hasta acá, ¿no? Entonces, este arco y este arco miden lo mismo. Así que si este medía pi sobre 3, por ejemplo, este también mide pi sobre 3. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es el arco desde acá, recordemos que siempre este es nuestro inicio para medir los ángulos. Nosotros medimos de acá hacia allá si lo vamos a hacer en sentido positivo o hacia allá si lo vamos a hacer en sentido negativo. Entonces, hasta llegar a este lugar, el arco recorrido va a ser como llegar hasta acá, hasta la mitad de la circunferencia y retroceder este arco que es lo único que sé cuánto mide, ¿no? Que si este mide t, este también mide t. O si este es un ángulo alfa, este es un ángulo alfa. Entonces, el arco desde acá hasta acá mide pi. Y el que yo marqué en azul mide lo mismo que t. Así que desde acá hasta acá tengo un arco que mide pi menos t, ¿verdad? Por simetría también, si busco simétrico respecto del eje X, fíjense que están trazadas las liñitas
punteadas que me indican la simetría, ¿sí? Me dirijo hacia el eje X en forma perpendicular y me paso la misma distancia. Entonces, este arco también mide t, también es igual a este, porque saliendo de acá, este llegó hasta acá y este llegó hasta acá, que es a la misma altura más o menos, ¿no? Más o menos no exactamente, pero quiero decir a la misma altura, uno para un lado y otro para el otro, pero en el mismo valor absoluto. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es el recorrido en sentido positivo, desde acá todo hasta acá, yo podría pensar que la vuelta entera es 360 grados y si retrocedo este ángulo, bueno, tendré el recorrido medido en forma positiva. O pensado en radianes, la vuelta entera es 2pi radianes, si resto el arco de t, entonces desde acá todo este recorrido hasta acá es 2pi menos t. Y también podría pensar en el simétrico de este arco respecto del eje Y y respecto del eje X simultáneamente. O sea que tendría que venir para acá y de acá tendría que pasar para acá. Ese arco es este que voy a marcar ahora, el que está acá, ¿sí? Todo este arco de acá. Este es el que también mide t. O sea, en la circunferencia hay 4 arcos simétricos o 3 arcos simétricos a t. Uno simétrico respecto del eje Y, uno simétrico respecto del eje X y uno simétrico respecto de los dos ejes. Este arco mide t. Así que si yo quisiera saber cuánto mide el arco desde acá hasta este punto, podría estar segura que lo que hice es recorrer primero media circunferencia, que mide pi, y luego un arco de t. Diría que el arco completo, el arco completo mide pi más t. Entonces, dado un arco del primer cuadrante que mida t, o un ángulo del primer cuadrante que mida t, que mida alfa, como lo quieran llamar, hay otros 3 arcos que comparten la altura del punto, ya sea para arriba o para abajo, o la profundidad del punto, ya sea para la derecha o para la izquierda. Por eso está marcado que si este punto tiene una primer componente llamada coseno de t y una segunda componente llamada seno de t, el punto simétrico que está de este lado tiene la misma segunda componente, también es seno de t, pero tiene la primera componente cambiada de signo. Si esta era coseno de t, por ejemplo, para un ángulo de 60, raíz cuadrada, perdón, un medio, entonces eh, para este va a ser menos un medio, ¿sí? O sea que nosotros ya podríamos decir que si tenemos un arco de 60 y sabemos que el coseno de 60 grados es un medio, entonces el del arco emparentado a él, simétrico a él en el segundo cuadrante, que sería pi menos 60, ¿sí? Si lo miramos en grados, sería 180 menos 60, 120. Si lo miramos en radianes, sería pi menos pi sobre 3. Vamos a escribirlo todo vamos a escribirlo en radianes, por ejemplo. Sabiendo que el coseno de pi sobre 3 es un medio, entonces el ángulo emparentado con pi sobre 3 en el segundo cuadrante es pi menos pi sobre 3. O sea que el coseno de pi menos pi sobre 3, que es 2 tercios de pi, sería el opuesto, ¿verdad? Y si vamos al arco emparentado con este en el tercer cuadrante, ¿por qué emparentado? Este arco que se consigue haciendo pi más t. En este caso sería pi más pi sobre 3. Serían 4 tercios de pi.
Bueno, este arco comparte la primera componente con el de recién, así que tiene el mismo valor para la primera componente, que es el opuesto del coseno del arco original. O sea que el coseno de 4 pi tercios también es menos un medio. Y este arco, en este caso, en esta eh, caso hipotético de que mida pi sobre 3 también tiene su emparentado en el cuarto cuadrante. Les recuerdo que eh, los ejes cartesianos dividen al plano en 4 cuadrantes que se enumeran así, ¿no? Este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces el arco o el ángulo emparentado con pi sobre 3 en el cuarto cuadrante es este que mencionamos acá, 2pi menos pi sobre 3. 2pi son 6 tercios, así que si le saco un tercio me quedan 5 tercios. Por lo tanto, el coseno de 5 tercios de pi es igual, recuerden que es la primera componente del punto, es igual que el coseno de pi sobre 3, un medio. O sea, cualquier ángulo o arco que quede en el primer cuadrante va a tener coseno positivo, porque la primer componente del punto es el coseno. Y si está en el primer cuadrante, ya saben que la componente primera de ese punto tiene que ser positiva. Pero si está en el cuarto cuadrante, también, ¿no? Entonces podríamos decir, sacar como conclusión, que el coseno de un ángulo alfa es mayor que cero si, solo si, alfa pertenece al cuadrante uno. O bien, alfa pertenece al cuadrante 4. En cambio, el coseno de alfa va a ser negativo si, solo si, alfa pertenece al cuadrante 2 o bien alfa pertenece al cuadrante 3. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Arcos del lado derecho del eje Y tienen coseno positivo y arcos o ángulos que quedan del lado izquierdo del eje vertical del eje Y tienen coseno negativo. Respecto al seno, podría hacer un análisis parecido. ¿Cuánto valía el seno de pi sobre 3? Lo analizamos hace un ratito. Esto era raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, si este arco fuera de pi sobre 3, el seno, la segunda componente de este punto, tiene este valor exacto, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, hay otro arco que comparte ese mismo valor del seno, que es el que está en el segundo cuadrante, a la misma altura, que lo consigo avanzando pi y retrocediendo el arco de pi sobre 3. ¿Sí? Es 2 tercios de pi. O sea que 2 tercios de pi es un arco que empieza acá y termina acá y que tiene el mismo valor del seno que pi sobre 3. Diríamos entonces que el seno de 2 tercios de pi también es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahora, los arcos emparentados que están en el tercer y el cuarto cuadrante van a tener el seno exactamente opuesto, con el mismo valor absoluto, pero con signo menos. ¿Quiénes son esos arcos? Bueno, uno es el que se conseguía haciendo pi más el arco referente, que en este caso es pi sobre 3, pi más pi sobre 3, que es 4 tercios de pi. Y el otro se conseguía dando una vuelta completa y retrocediendo el arco referente, o sea, 2pi menos pi sobre 3. Obtenemos, como hicimos antes, 4pi sobre 3 y 5pi sobre 3. O sea que el seno de 4pi sobre 3 y el seno de 5pi sobre 3, que son los arcos emparentados con pi sobre 3, pero en el tercero y el cuarto cuadrante, tienen el seno con el mismo valor absoluto que pi sobre 3, pero cambiados de signo. De vuelta podríamos decir que si el seno de un ángulo es positivo, es porque ese ángulo o está en el primer cuadrante o está en el segundo cuadrante, ¿sí? Tiene que estar del eje X hacia arriba.
para que el seno sea positivo, dado que el seno es la segunda componente del punto que describe. En cambio, el seno de un ángulo será negativo si y solo si el ángulo está en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. De esta manera, conocemos de forma exacta no solamente el seno y el coseno de los ángulos que anotamos en la tabla anterior, de 0, de pi sobre 3, de pi sobre 4, de pi sobre 6, de pi sobre 2, sino también de los arcos o ángulos emparentados con ellos en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante, que recuerden siempre la formulita es esta. El arco emparentado en el segundo cuadrante es pi menos el arco referente. En el tercer cuadrante es pi más el arco referente. Y en el cuarto cuadrante es 2pi menos el arco referente. Podríamos hacer el mismo análisis para un arco de pi sobre 4 y podríamos hacer el mismo análisis para un arco también de pi sobre 6. Los invito a que ustedes puedan completar esa tabla, que sería como extender para esos arcos referentes en el primer cuadrante sus simétricos, o yo les digo arcos emparentados, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y así tendrían una tabla un poco más completa eh, sobre el valor del seno y el coseno de algunos ángulos especiales, que son los que van a aparecer en general en todos los problemas que vamos a ir resolviendo. Una última cosa que podríamos agregar es que dado un arco, como en este caso está marcado el arco T, y el valor del coseno es la primer componente del punto, si en vez de avanzar ese arco retrocedemos el mismo arco, si retrocedemos el mismo arco, si hago menos T, el valor de la primera componente es el mismo, ¿no? Inclusive si el arco original T no es del primer cuadrante y es del segundo, ¿no? Entonces ahora el arco de menos T sería hasta acá. Ese sería menos T, ¿no? Si avanzar con T es ir desde acá hasta acá, con menos T es ir de acá hasta acá. Pero de vuelta, el coseno, que es la primera componente de ambos, es idéntico. O sea que podríamos garantizar que el coseno de T y el coseno de el opuesto de t es lo mismo, en el sentido de que recorrer un arco en el sentido positivo, que era en contra de las agujas del reloj, o recorrer la misma cantidad, la misma amplitud en el sentido negativo, que era a favor de las agujas del reloj, si bien no nos hace llegar al mismo lugar, ¿no? Una cosa es recorrer el arco en el sentido a favor, perdón, contrario a las agujas del reloj, en sentido positivo. Otra cosa es recorrerlo en el sentido a favor, en el sentido negativo. Pero si, por ejemplo, vamos a recorrer un arco de, no sé, sobre no sé, 3/4 de pi, por ejemplo, hasta acá, no llegamos al mismo lugar si recorremos 3/4 de pi en este sentido que si lo hacemos en el otro. No llegamos al mismo lugar, pero en cuanto a cuán a la izquierda o cuán a la derecha llegamos, sí llegamos al mismo lugar. Llegamos a la misma primera componente. Por eso se puede decir que el coseno de un ángulo y el coseno del ángulo opuesto coinciden. El seno no, porque el seno quedó acá arriba para este arco rojo y el seno quedó acá abajo para el arco azul. Entonces el seno y perdón, el seno de un arco, de un ángulo y de su opuesto no coinciden, sino todo lo contrario, son opuestos. Entonces lo que seguro vamos a poder afirmar es que el coseno, perdón, del coseno ya lo dije, del seno, lo que vamos a poder afirmar es que el seno de un ángulo y el seno de el opuesto
son opuestos, ¿sí? Entonces, lo que le pasa al coseno es que al valer lo mismo en un ángulo y en su opuesto, termina siendo una función que habíamos llamado función par, o si no lo tienen presente, esto es una función. Una función era par cuando coincide siempre en un número y en el opuesto. Y el seno, en cambio, es una función impar. Una función es impar cuando en un número y en su opuesto tiene resultados opuestos.